Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de compartir con todos y todas ustedes. Realmente para mí es un honor y un gusto, y no me cabe duda que más que lo que pueda compartir yo con ustedes va a ser el aprendizaje que yo voy a tener de todas y todos quienes participan en este interesantísimo congreso. Bien, voy a empezar entonces, y lo que yo quiero compartir con ustedes esencialmente son algunos argumentos para situar, digamos, todo este proceso de innovación y creatividad en un marco de valores. Yo estoy convencida que la educación es educación en valores en primera instancia, y creo que es muy importante tomar conciencia de cuál es el marco valor y construir para nuestros niños y niñas. La propuesta que yo voy a hacer y el argumento que quiero entregar es que este marco valórico debiera estar en los valores, fundamentalmente los valores de los derechos humanos y el desarrollo sostenible o sustentable, es decir, un marco valórico para una cultura de paz y para una ciudadanía mundial. Con ese objeto voy a compartir con ustedes primero una serie de reflexiones en torno a la ética y cuál podría ser este marco valórico. Luego nos vamos a referir a la creatividad y la innovación, la relevancia que tiene lo digital, lo tecnológico en estos procesos y su relación con este marco valórico. Luego me voy a referir al tema de la ética y la estética, donde voy a intentar argumentar que la mejor forma de conseguir, digamos, que vivenciemos plenamente este marco de valores es a través de nuestra apreciación estética de lo humano y de lo no humano. Empecemos entonces con ética y marco valórico. Recordemos en primer lugar que la palabra ética no viene del griego ethos, que significa hogar, ese lugar de acogida, que es el lugar donde en primer momento de nuestras vidas comenzamos a adquirir hábitos que en el fondo son la concreción de ciertos valores. Por lo tanto, es ahí donde empezamos a adquirir un conjunto de valores que luego se verán reforzados o no en otros ámbitos sociales, ¿verdad? Pero independiente de esto, son estos hábitos, estos valores que se construyen en el hogar y que luego van siendo reforzados por distintas instancias sociales, de las cuales la escuela, el jardín infantil, son lugares fundamentales. Se empiezan a construir ciertos ideales éticos de la sociedad. Ideales éticos que guían todo nuestro quehacer, conscientes o inconscientes, estamos siempre guiando nuestro quehacer, nuestras acciones, nuestras propuestas en un largo plazo, que es ese ideal ético. La propuesta, ¿verdad?, es que ese ideal ético, el argumento que quiero hacer, ¿verdad?, es que ese ideal ético normalmente se construye y se apropia uno de él en la medida en que es capaz de tener una apreciación plena, estética profunda de la vida en todas sus manifestaciones. Ese es el ideal ético que yo quiero proponer, que yo quiero argumentar como el necesario. Cuando efectivamente apreciamos en forma plena, profunda, todo cuanto existe en la naturaleza, valoramos esa belleza profunda, y a eso me refiero con lo estético, y por lo tanto lo amamos. No podríamos destruir algo que nos parece que es profundamente bello. Esa belleza la encontramos en toda manifestación, humana y no humana. Y yo quiero argumentar que si esto no ocurre, nos vamos a destruir, que es un poco lo que ha estado ocurriendo con todo el desastre ecológico en el que estamos hoy día inmersos, ¿no? Dentro de esta apreciación estética profunda hay ciertos valores que son claves. Uno de los más relevantes en el mundo de los derechos humanos, se dice que este es el valor del cual derivan todos aquellos derechos que son con la dignidad, viéndolo en términos más bien simples, como esta
digamos, derecho que tenemos a nuestra integridad física y psicológica. Nadie puede pasar a llevar nuestra integridad física o psicológica, ni de lo humano ni de lo no humano. Es decir, cualquier acto que implique una destrucción, un daño al otro, otra, sea el ser que sea, es pasar a llevar su dignidad. Y eso es absolutamente intolerable, inaceptable. Los otros valores que vamos a mencionar, por ejemplo, la libertad, que es tu derecho, ¿verdad?, a hacer lo que tú quieras ser, pero en tanto no dañes a los otros ni a la naturaleza con esa autenticidad. En el momento en que generas daño, la sociedad tiene derecho a quitarte tu libertad, pero nunca tu dignidad. Te podrá quitar tu libertad, ponerte en una cárcel, pero no te podrá torturar ni maltratar. Si necesitas medicina te la tendrá que dar. Es decir, la dignidad es absolutamente inviolable. Otro valor fundamental es la solidaridad. Recordemos la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. La solidaridad es la fraternidad, esta capacidad que nace con la empatía, ¿verdad?, de ponerme en el lugar del otro y dar al otro lo que el otro necesita, no lo que a mí me sobra. Es como decía el padre Hurtado, ¿no?, dar hasta que te duela. Y la justicia, que es esta igualdad en la diversidad, es decir, igualdad valórica, igualdad de oportunidades, igualdad en todo lo que necesitas para tu buena vida, pero manteniendo tu diversidad, tu unicidad. Y finalmente, y relacionado con eso, ¿verdad?, las verdades diversas y honestas. Cada ser humano construye su propia verdad. Y esas verdades tienen todo el derecho a existir y a ser, en tanto no dañan a los otros o a la naturaleza. En consecuencia, la propuesta es que estos valores que están a la base de los derechos humanos, de todo, no solo Declaración Universal, todas las declaraciones de derechos humanos y derechos de la naturaleza tienen estos valores a la base. Esa es la propuesta, que ese sea nuestro marco valórico. Eso nos va a permitir generar una cultura de paz, una cultura donde todo ser del planeta tenga derecho a existir y a existir bien. Pasemos ahora al otro tema, ¿verdad?, que es creatividad e innovación y cómo lo digital juega allí un rol. En primer lugar, comentar que la creatividad, la habilidad creativa de los seres humanos puede ser mirada desde una perspectiva eminentemente instrumental, en el sentido que puede estar puesta al servicio del bien común o no. Ejemplos de eso, desgraciadamente, hay muchos en la historia de la humanidad. Nada más citar, por ejemplo, los increíbles aparatos que existían en la cultura china para torturar a otros seres humanos, o lo que hicieron los nazis con los hornos que podían quemar y matar a un montón de personas de una sola vez. Ahí hay un pensamiento creativo, hay un salirse de lo común, generar una nueva idea, pero no para el bien común. En consecuencia, yo les propongo que cuando hablemos de creatividad pensemos que es la puesta en marcha de este pensamiento divergente, creativo, único. Acordémonos que Rogers decía que la creatividad es sinónimo de autenticidad, que en la medida que nos atrevemos a ser lo que somos, estamos siendo creativos. Esta puesta en marcha entonces de este pensamiento divergente que nos va a llevar a soluciones innovadoras, esas soluciones no basta que sean innovadoras, deben también ser eficaces y valiosas para todos y todas. Es decir, es una creación que de una u otra manera valora, promueve, ¿verdad?, la vida de todos y todas los seres del planeta. En ese sentido, la innovación, ¿verdad?, que es esta puesta es la creatividad puesta al servicio del cambio, tiene que ser en la mirada de la mejora de una situación, de la mejora de unas prácticas educativas, por ejemplo, de unos recursos, en ámbitos muy diversos, pero siempre es una mejora para promover aún más la vida y el buen vivir de todos y todas quienes compartimos este mundo. En ese sentido, ¿verdad?, el marco valórico en el cual debiera darse esta creatividad y esta innovación es en la búsqueda del bienestar de todos los involucrados. Ahora, para hacer más compleja la situación, uno debe recordar
lo que se habla en el marco del desarrollo sostenible o sustentable. Recordemos que este desarrollo fue definido por Brundtland, que fue la mujer que primero aglutinó estas ideas, o coordinó, ¿verdad?, estas ideas. Se planteaba que era el desarrollo que es positivo para las personas hoy, pero también para las del mañana, o al menos no le genera daño a las personas y a los seres del mañana. En ese sentido, las mejoras que generemos poniendo en marcha nuestra creatividad y generando innovaciones, no solo basta que sea para quienes están involucrados en el aquí y el ahora, también debemos imaginar, poner en juego nuestra creatividad para imaginar qué va a pasar con esta innovación en el futuro. ¿Podría generar algún daño en el futuro a seres humanos o seres no humanos? Y también en otros espacios, si esto se transfiere a otros espacios, ¿qué podría ocurrir? Eso nos exige el desarrollo sostenible, nos exige la puesta en ejercicio de nuestra imaginación para estas situaciones. Y obviamente las soluciones digitales, la tecnología, van a prestar un servicio tremendo a la creatividad y a la innovación. Yo no soy experta en tecnologías, ni mucho menos, pero como todos y todas, me imagino que muchos y muchas de ustedes, somos usuarios de esta tecnología y podemos ver, es cosa de escarbar en internet, la cantidad de posibilidades que nos ofrece la tecnología para incrementar nuestras ideas, para potenciarlas con lo que se crea en todas partes del mundo, etc. En consecuencia, nos parece que es muy relevante, sí, tener a la vista lo que en el mundo de las neurociencias hay varios estudiosos, ¿verdad?, que han analizado las incidencias que puede tener el buen uso y el mal uso de la tecnología, particularmente en niños y niñas pequeños. Se ha planteado, ¿verdad?, que un uso negativo de la tecnología, un uso, por ejemplo, indiscriminado en tiempo, en material, etcétera, puede generar efectos muy negativos en el lenguaje de los niños, en sus capacidades afectivas, en sus capacidades de socialización y en su motricidad, particularmente en la praxia gruesa, ¿no? Eso en el mal uso de la tecnología. Y el buen uso de la tecnología no solo nos puede ayudar a favorecer el lenguaje, nos puede llevar también a que el niño empiece a tener vínculos afectivos con personas muy lejanas y que aprenda cómo viven las diversidades de personas y aprenda a ser afectivo, respetuoso con esas diversidades. En ese sentido, bien conducido, puede generar potenciación de socialización muy interesante. Bien conducida la tecnología, se ha demostrado mediada, ¿verdad?, por un adulto que regula los tiempos, que deriva, transfiere lo que el niño vio hacia otras actividades en el patio, en el exterior, en la naturaleza, etc. Bien conducida, bien utilizada, genera mejoras en la memoria, eso está demostrado. Favorece el control inhibitorio y la capacidad de atención. Y por supuesto, además nos ayuda en el intercambio familia-escuela. Eso lo pudimos ver muy fuertemente en lo que ocurrió durante este periodo de pandemia. En consecuencia, la creatividad, lo instrumental puede estar, lo innovador puede estar siendo fortalecido mediante un buen uso de la tecnología y de esa manera generar el bien para estos niños y niñas aquí, ahora y en el futuro. Ahora, yendo a la ética y la estética. Volvamos al tema de lo estético. Quisiera volver a reforzar esta idea de que lo estético no es lo bello, lo bonito, lo decorativo o lo que la moda diga que es bello. No, la belleza real es la que podemos lograr comprender cuando realmente conocemos a ese otro, otra, sea el ser que sea. La verdadera belleza que uno llega a comprender requiere de nuestra percepción integral del otro u otra, de nuestra atención mantenida y focalizada y mantenida,
requiere por tanto de tiempo. La verdadera apreciación estética de otro, otra o de la naturaleza requiere de tiempo. Lo mismo de las obras de arte. No basta mirar un cuadro de Van Gogh y decir, ¡ah, qué lindo! No, hay que detenerse, percibir con todos los sentidos, imaginar el olor, imaginar la sensación de frío o calor que habría ahí, en esos colores, etc. Y dejarse llevar por la emoción. Esa percepción intensa, esa emocionalidad comprometida es la que nos lleva a valorar la obra de arte, a comprender su belleza, su estética profunda. Es a esa estética profunda a la que con la que quisiera argumentar que esa es el camino más relevante para lograr una ética realmente que favorezca esta cultura de paz, este desarrollo sostenible. Foucault decía que la ética es lo estético de la existencia. Yo estoy convencida de que eso es así. Bueno, lo dijo Foucault, no lo digo yo. Y bueno, y dentro de esto el arte es el lenguaje, ¿verdad?, que podemos utilizar para comunicar estas vivencias estéticas profundas. Cuando uno vive estas vivencias estéticas profundas, no le resulta fácil comunicar lo que vivió, esa cosa tremenda, profunda, intensa, interna, en el lenguaje cotidiano. En cambio, los lenguajes del arte sí te permiten comunicarlo. En ese sentido, estamos pensando en obras de arte que, como decía George Santayana, son obras que celebran la vida, independiente que podrían estarte mostrando algo tremendo, como Guernica de Picasso, por ejemplo, que conmueve hasta las lágrimas, pero la conmoción profunda que uno tiene, el dolor que siente mirando esa obra, te lleva a celebrar la vida, en el sentido de, esto no puede ocurrir de nuevo, esta maravilla expresada de una manera tan impresionantemente dolorosa, en ese sentido maravilloso, la capacidad de expresarte de este dolor, pero ese dolor no lo puedo volver a permitir. Entonces, la idea es que a través de la experiencia estética y eventualmente de la comunicación a través de las artes, sobre todo en los niños y las niñas pequeños, recordemos, ¿verdad?, que nuestros precursores, todos nuestros precursores y precursoras, incluso los más recientes, como Loris Malaguzzi, ¿verdad?, nos han planteado claramente que el arte es el camino, el arte y el juego, ¿verdad?, son los grandes caminos para la educación, yo creo que no solo del niño y la niña, pero ellos nos dijeron que ahí es imprescindible, es la metodología que utilizamos con los niños y las niñas, el arte y el juego, lo estético y lo lúdico. Y eso estético nos lleva al compromiso ético de los niños. Como decía Albert Schweitzer, el médico que trabajaba en África, ¿no? Albert Schweitzer decía que lo ético era ese comportamiento que nos lleva a que la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, nos es sagrada. En consecuencia, nos es de una belleza tan profunda que no puedo dañarla. Ese comportamiento ético podemos lograrlo a través de la vivencia estética y de la expresión de esta vivencia estética en lenguajes del arte, sin necesidad de ser artistas, no necesitamos ser grandes artistas, tenemos que pensar que la creatividad no es solo originalidad social, en el sentido de que lo que yo creé nadie más lo ha creado, no, la creatividad es originalidad individual, como nos decía Carl Rogers, ¿no? Entonces, la ética, esta vida sagrada, y la estética, esta celebración de la vida, sin duda que nos va a permitir generar, ¿verdad?, este marco valórico para la creatividad, la innovación, la utilización de la tecnología, siempre en el marco de estos valores que nos van a permitir que la vida sea cada vez una vida mejor para todos los seres del planeta. Y sin duda, la tecnología hoy día nos brinda una cantidad de elementos para crear artísticamente. Hay programas maravillosos para crear música, para crear obras plásticas, para jugar con la literatura, para apreciar obras literarias, musicales, de danza, que uno puede mirar de cómo danzan en China, en India, acá en Chile, etcétera, con los niños y las niñas.
y generar, por lo tanto, además uno puede también mirar cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y de esa manera generar en los niños y las niñas esta conciencia de la importancia que tiene y la valoración que uno puede hacer estética y por tanto ética de la vida de personas en muy diversas partes del planeta, mayores como yo, y también a los niños, las niñas, los jóvenes. Yo quería compartir esto con ustedes porque estoy absolutamente convencida que la creatividad y la innovación y la tecnología son elementos fundamentales hoy día, pero que si no somos capaces de mantenerlos en un marco valórico como el que yo creo que es el que les he planteado, corremos el riesgo de desaparecer, no solo como especie, sino que hacer desaparecer este mundo maravilloso que nos fue regalado. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y espero haber sido de utilidad. Gracias.